La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con Ricardo Cuenca, justamente investigador del Instituto de Estudios Peruanos y además ex ministro de Educación, para hablar un poco del retorno a clases y también vamos a hablar de los sindicatos magisteriales que ahora están de moda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Un gusto conversar contigo y estar con todos quienes te escuchan aquí en Radio Santa Rosa. Ha existido en la comunidad, digamos, académica que estudia la educación un debate grande en el mundo entero, y el debate también ha estado en el Perú, sobre cuándo es oportuno reabrir la escuela. Yo he escuchado a Jaime Saavedra, también ex ministro de Educación, preocupado por el caso peruano, diciendo es uno de los casos más graves por el número de días de escuelas cerradas. Y realmente, si uno mira Chile o mira Ecuador, nuestros vecinos, este año han tenido cierres, sí, focalizados en algunos momentos, pero la mayor parte del año los colegios han estado abiertos. ¿Por qué es tan difícil en el Perú volver a clases? ¿Por qué está costando tanto? A ver, primero que con la mayoría tenemos acuerdo en el diagnóstico, es decir, hay que volver a clases, el daño es alto, es verdad que el riesgo también de volverlo, pero por eso hay que hacerlo en situaciones controladas. Entonces el diagnóstico lo compartimos, Jaime, he escuchado a Patricia Salas también, exministra, diciendo lo mismo, casi todos estamos de acuerdo en que hay que volver, ¿no? La manera es cómo vamos a volver. Lo segundo es que no es tan correcto que seamos el país que hay problemas, ¿no es cierto? En América Latina han habido 3 modelos. La apertura más o menos rápida, con cierres, apertura y cierre, unas aperturas mayores, como el caso chileno, que se enfrentó al principio, según me decía el propio ministro, con un enorme ausentismo, ¿no es cierto? Las escuelas estaban abiertas, pero no habían chicos. Y otra, más bien como la peruana, en el que fuimos avanzando de la forma más gradual posible sobre la base de un enfoque, porque todo esto tiene, o sea, no es decisión que digo abro o cierro, ¿no es cierto? Hay todo un proceso detrás. En el caso peruano, nosotros optamos por 2 enfoques. Uno que tenía que ver con esto que se llama transmisión comunitaria o contagio comunitario, y era información de cada uno de los territorios. La unidad más chiquita de información que tenemos es el distrito. Y lo segundo es que sea una decisión consensuada para que justamente no haya o poca asistencia a pesar de la apertura de colegios, o que se haga sin ningún tipo de control, ¿no es cierto? Porque entonces se contagian y se genera otra vez miedo y desconfianza en los padres y no vuelven a ir entre los maestros, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros diseñamos, el 9 de marzo lanzamos el plan de retorno, hicimos una modificatoria en mayo, hicimos una última modificatoria en julio. ¿Por qué? Porque cuando la hicimos en marzo no había vacunación en la velocidad que la tuvimos después. Luego incluimos a los docentes rurales, ahora ya empiezan con 20 años, ya todo el mundo. Entonces, en principio, no debería haber, porque los indicadores tampoco lo permiten, ninguna restricción para empezar a abrir cada vez más escuelas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es. Ahora, si el problema, ministro, ya viene con la implementación. Yo todavía tengo una hija en colegio, o sea que sé más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, ya, van a ir 4 horas una vez cada 15 días. Eso no puede ser retorno a clases, pues. Los papás dicen, oiga, pero ¿cuál retorno a clases? Ya, pero eso depende mucho de las escuelas y del plan que tengan cada uno de los directores. Es decir, dependiendo la cantidad de estudiantes que tienen, la prioridad que tomen, porque no todos van al principio, ese plan se presenta y sirve. Entonces eso de ahí depende de las escuelas. Entonces habría que decirle al director o a la directora de la escuela. Claro, pero lo que me indican es que las escuelas están muy monitoreadas, pero muy monitoreadas por las UGELs, sobre todo las escuelas privadas, y que los niveles de exigencia son altísimos. Por ejemplo, para que vaya ese día, tenemos que llenar un formulario de sintomatología. Y si no tiene el formulario llenado el día anterior por internet, no entra. Yo pensaba, ¿cómo hacen con las escuelas
donde no se llena el formulario de sintomatología, porque los padres no tienen pues computadores en su casa. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Eso no estaba en el plan, ¿no? Eso no estaba en el plan original, se ha ido modificando, así como no hubo en el plan dos cosas que se han empezado a discutir mucho, ¿no? Uno es el tener pilotos. En el plan no se incluían pilotos porque el gran principio Claro, de los pilotos es que luego sean generalizables. Y así si yo es. tengo unos pilotos que funcionen en unas condiciones en Lima, que no necesariamente van a tener las mismas condiciones en regiones, como el que acabas de decir, sin computador en la casa, ese piloto no sirve. O las cuotas, que tampoco estuvieron pensadas, ¿no es cierto? Hasta tanto tiempo abro tantas escuelas, hasta tanto tiempo abro tantas escuelas, porque el principio básico del enfoque era, insisto, la transmisión comunitaria. Si me permite el espacio, lo abro, no tendría por qué tener ninguna restricción, ¿no es Más, cierto? ministro, es inevitable, y ha pasado, ¿no? Que haya un niño en una clase con COVID, ¿no? Pero si todos sus compañeros tienen doble mascarilla, el profesor también, están a 2 metros de distancia, y son 5 en una clase donde antes entraban 40, es imposible que se haya contagiado, pues, o muy poco probable. Pero sin Y, y por, embargo, la medida es que no regresa nadie hasta dentro de 3 semanas. y por eso es que también hay protocolos por si alguien se contagia, ¿no es cierto? Que es un protocolo más bien ya consensuado a nivel internacional, que es por burbuja. Se contagia alguien en la clase, se cierra esa clase, se le hace un seguimiento a los estudiantes, y si no pasa nada, Claro, vuelven los otros estudiantes. Si hay más de 2 clases o 3, no recuerdo exacto, según el tamaño del colegio, se cierra la escuela, se hace un seguimiento. Entonces, hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero en el fondo, Rosa María, este, y es que creo lo mal socializado que estamos en el país, en que siempre confrontamos antes que dialogamos. Estamos ante una situación de política pública y por lo tanto claro, eso tiene unos pasos, tiene una racionalidad detrás. No se trata de voluntades, ¿no es cierto? O cuando fui ministro, en la misma semana me atacaban de genocida por querer abrir las clases y que iba a matar a todos los niños del país, y de otro lado me acusaban de indolente, que no pensaba en los niños porque no las abría, ¿no es cierto? claro, la salud mental. Y lo que Claro, pasa es que hay dos grupos de padres, en algunos casos muy radicalizados en un extremo y otro, y al centro, la gran mayoría de los padres, que va a hacer lo que el colegio les diga, porque presumen que el colegio se dedica profesionalmente a educar niños, sabe más pues que el papá, para eso mando a mi hijo al colegio. Entonces, la mayoría van a aceptar lo que el colegio diga. Y el problema es que comienzan a percibir que en realidad esta semipresencialidad, bueno, es mejor que nada, pero todavía es bien poca cosa, ¿no? sin duda. Y es por eso que, o sea, a ver, creo que lo que hay que hacer es, salvo que quieran modificar el plan, que tendrían todo el derecho de hacerlo en la actual gestión, que se modifique y que se pongan unas nuevas normas, más o menos tener todos seguros por dónde va, ¿no? Y tener un poco Claro, de pero previsión. el argumento central, y es verdad, el primero es, si los chicos pueden ir a los centros comerciales, ¿por qué no pueden ir al colegio? Y lo segundo es que cualquiera que tenga ojos de ver, camine por la Costa Verde ahora, por los parques, va a ver gente socializando. Y gracias a Dios que están socializando, porque no estaríamos todos locos ya. Entonces, y eso incluye también a escolares. O sea, los escolares están volviendo a socializar, pero fuera de la escuela, bueno, porque es un instinto natural el querer socializar cuando se es adolescente, cuando se es chico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya hay contacto, el contacto ya se está dando. ¿Por qué no abrimos libremente las escuelas? Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Yo también creo que ya no hay mayores razones, porque los niveles epidemiológicos no lo indican, porque la población está vacunada, por lo menos asociadas a las escuelas en una gran mayoría. Y entonces no habría ninguna razón para, salvo que, insisto, se quiera modificar el plan original, ¿no? No obstante, también hay que tener cuidado porque yo sé, todo el mundo dice, los centros comerciales están abiertos, las escuelas no, pero son condiciones distintas, porque en uno el padre es el único que toma la decisión de decir, agarro a mi hijo y lo llevo al centro comercial.
bajo mi riesgo de que se contagie o Claro. no, etcétera, etcétera. Para que una escuela abra, hay la necesidad de que varias personas puedan estar en Pero disposición de se eso. hacen encuestas con los padres, les pregunta a los Sí, padres pero no solo y los ahí padres, sacan. los docentes, los directivos, el personal administrativo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es consensuado el asunto. Entonces, es un término medio. Abrir libremente la escuela como si nada pasara, creo que es un riesgo que no se podría tomar hasta que efectivamente nos demos cuenta que no avanzar en la semipresencialidad bajo un esquema, digamos, cualquiera se elija, el que nosotros dejamos u otro, pero algún esquema que no sea tan híbrido como el que estamos teniendo ahora, debería empezar a funcionar. Además, si la población, digamos, entre 12 y 18 años va a ser vacunada, en algunos experimentos ya se está hablando de 6, de bajarle a 6, entonces estamos, digamos, para que el próximo año no haya ninguna restricción, o eso tampoco va No, a suceder. no debería suceder, ¿no es cierto? En las proyecciones que nosotros teníamos en las simulaciones, avanzábamos, empezamos nosotros con 19 escuelas en Arequipa, que fue la Claro. única región que se animó a abrir. En los últimos 15 días del gobierno se abrieron en una sola semana 1.500 escuelas más. Es decir, se fue ganando confianza en darnos cuenta que los protocolos funcionaban, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, en esa gradualidad pensábamos que la mayoría debería estar abierta y con el avance de la vacunación durante todo este año para que el próximo año ya sea como además lo anunció el presidente Sagasti en su momento, ¿no? En Ajá. marzo del 22 ya todos deberíamos estar, porque estamos avanzando con la vacuna, se está avanzando con la apertura gradual, se están teniendo un conjunto de protocolos que están funcionando. Entonces, Ahora, por eso es que a no se largo entiende lo de los plazo, pilotos, por eso es que no se claro, entiende, perdón, Rosa María, lo de los pilotos o las cuotas, ¿no? claro, Rompe con esta lógica. muy bien. Detengámonos aquí porque probablemente, pues como toda fase de transición siempre es incómoda para algunos, pero a largo plazo, ¿qué es lo que los padres van a poder observar en sus hijos? O sea, es de verdad una generación que va a estar muy dañada, muy perdida. Y yo quería distinguir el plano académico, que es un plano, del plano emocional, ¿no? Entonces, en lo académico, ¿qué tanto daño ha sufrido el estudiante peruano? A ver, aun cuando hay estudios que dicen, hay dos tipos de estudios, ¿no? Los apocalípticos que dicen que hemos perdido toda una generación, parecido a lo que sucedió en Europa con la Segunda Guerra Mundial y que va a haber un grupo de chicos que no van a tener ninguna posibilidad en el futuro, ¿no? Y hay otras versiones que son menos apocalípticas. De hecho, yo en 2 semanas me voy a participar en una reunión organizada por el BID, que es, digamos, quien tiene una postura un poco menos apocalíptica del asunto, Claro. en el que efectivamente va a haber algún nivel de pérdida de competencias básicas, sin duda alguna, ¿no es cierto? Este, Aun cuando la mayoría de países tampoco tienen tanta evidencia, ¿no es cierto? Se hace aproximaciones, pues no hemos podido tomar evaluaciones censales porque no hay forma de tener maneras de Claro, evaluar esto, desde el... esto, esto se va a medir en los años futuros, ahora no se va a Exacto, medir. exacto. Pero Entonces lo lo que sí que... se sabe en educación es que los niños tienen unas ventanas de oportunidad para aprender. O sea, un Ya, niño aprende mejor entre los 5 y los 7 años a leer y escribir. Si aprende a leer y escribir a los 9 años, hay un problema. ¿Eso sin cómo se duda, soluciona? sin duda, el problema va a estar. El asunto es que entonces, como no vamos a tener información clara, lo que se está discutiendo es cómo asumimos que han perdido X y empezamos a trabajar desde ahora en planes de recuperación, suponiendo que se va a perder. Si no se Okay. perdió toda esa cantidad, no importa, mejor aún van a poder trabajar, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es lo importante. Entonces, el mensaje es que efectivamente hay pérdida, pero efectivamente también tenemos que tener la capacidad de diseñar estrategias que nos permitan recuperar aquello que, aun cuando no sepamos a ciencia cierta, que recuperemos todo lo posible
con planes de recuperación, extensiones de horas horarias, acortamiento de vacaciones, moratorias curriculares para priorizar algunas áreas. Hay miles de alternativas pedagógicas que tienen, porque de lo contrario, decir no aprendieron, volvamos mañana, no va a solucionar tampoco lo que no aprendieron en el año y medio, ¿no es cierto? Claro, ahora, el problema que veo también, ministro, bueno, ahora ya exministro, es el tema de la educación inicial. ¿Por qué? Porque el aprestamiento es quien tenga hijos, y yo tengo 5, o sea, lo que los chicos aprendieron en aprestamiento fue fundamental. O sea, esos 2 años de inicial, a veces 3, es que aprenden a leer y escribir por inducción. Ni siquiera tienes que enseñarles, lo deducen. Entonces, en la educación inicial hoy en el Perú está cerrada. Es así, a piedra y lodo, porque es difícil pedirle a un niño de 4 años que se ponga doble mascarilla y no se la saque, ¿no? Y un niño de 3 o 4 años toca al compañerito, juega con él. Es muy difícil establecer distancias físicas en niños tan pequeños. Entonces, esos protocolos no se van a cumplir. Entonces tenemos que asumir que no se van a cumplir, pero al mismo tiempo no podemos dejar a los niños sin educación inicial. Hay 3 cosas fundamentales. Primero, que felizmente, entre comillas, la pandemia nos ha mostrado que la educación inicial es importante, porque era uno de los niveles donde mayor atraso teníamos. La verdad, fue avanzando en cobertura, pero todavía no estábamos tan acostumbrados, a pesar de que todos los estudios nos dicen que aquel que va a educación inicial va a tener mayores probabilidades de éxito en la educación primaria. Y ahora se ha vuelto a poner en tela de juicio, ha dejado de estar en tela de juicio y es importante. Segundo, que la educación inicial, los chiquitos de 4 y 5 años son poblaciones priorizadas en el plan de retorno. Los primeros que deberían retornar son ellos, son los chicos de primer y segundo grado, los de sexto de primaria y los de quinto de secundaria. Eso era el plan. ¿Por qué? Porque son los que más compañía necesitan. Y lo tercero, que también nos ha enseñado la pandemia, y acá tenemos que aprender de las comunidades y de las zonas rurales, que ha funcionado mejor la educación inicial, aun cuando su cobertura es pequeña, es el regreso en las zonas rurales, porque se ha implementado esta idea de aprendo en comunidad. Y empiezan espacios abiertos, claro, para poder trabajar con los niñitos, porque es verdad que no se van a quedar con la mascarilla, que van a tocar al amiguito, porque es natural que suceda. Natural, es la naturaleza humana. Entonces, en lugar de controlarlos más ahí, controlamos el ambiente. Y ha funcionado mejor el aprendo en comunidad para los chicos. Eso mismo hay que hacerlo acá, en las zonas urbanas se ha aplicado, digamos, pero hay que buscar alternativas. En el parque, así como hicimos en diciembre del año pasado las graduaciones en los parques, secundaria, que todos los chicos me decían, cachetón, abre la graduación. Abre la graduación, y con las municipalidades trabajaban parques, tenían patios, lo hicieron, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la parte emocional, que ese es el otro gran problema que ha afectado a muchísimos chicos. Y empecemos por los más chiquitos. No reconocen a sus parientes. Ahora que ha bajado el nivel de contagio y se puede salir un poquito más, los primos se vuelven a ver, ¿no? Y tú ves chiquitos no han socializado, pues. No tienen habilidades sociales y ya tienen 4 o 5 años. No saben quiénes son sus otros primos con los que hace 18 meses jugaban todos los días. Han perdido esa memoria familiar. No saben quiénes son, tienen miedo. Y además, los más pequeños no quieren separarse de su papá y su mamá. Porque en los últimos 18 meses no se han separado de su papá y su mamá. Y una fase muy importante a los 2 años, entre los 2 y los 3, es la separación de la madre. Y no se ha dado. Y eso es un problema que se va a arrastrar un montón. Entonces, es un problema bien complejo. ¿Qué podemos hacer ahí? Al que hay que atender, de todas maneras, ¿no es cierto? 2 cosas también con esto. Primero, que como en el caso anterior, se ha puesto en relevancia que la situación y las condiciones socioemocionales de los estudiantes son un tema importante de la educación. Que la educación no es solamente matemática y comprensión lectora,
que incluye otras cosas, por ejemplo, esto que antes de la pandemia nadie tenía en el radar, digamos. Lo segundo es que es posible recuperarlo, ¿no es cierto? Esta idea otra vez que no va a pasar. Fíjate, en condiciones normales tenemos a los estudiantes que van al colegio primera vez, típica cosa, el niñito está llorando, no quiere ir a clase, detrás de la mamá, Claro. porque es el primer contacto que tiene con personas ajenas a su primer entorno, ¿cierto? Bueno, ahora ese primer entorno va a incluir a los familiares en esta condición excepcional. Y entonces habrá que hacer una aproximación para también Claro, pero ya volver a resocializar. claro, pero ya estamos hablando de niños que ahora tienen 5 años. O Se puede, 6. se puede, se puede, se Dos puede. ¿No es años cierto? después. Cuando tenían 3 o 4 se entendía, ¿no? Pero y luego viene el Es muy problema. Un pediatra me lo decía, me lo ha dicho varias veces, mira, mi consultorio está lleno de niños ansiosos o deprimidos. O sea, el chico que era muy buen alumno, adolescente, tercero o cuarto y medio, primero de la clase, el año pasado se fue al diablo, con las justas pasó, y este año están haciendo malabares a ver si pasa. Y claro, comienza a mejorar cuando le ponen un acompañamiento psicológico, pero los colegios no tienen, la mayoría, posibilidad de dar acompañamiento psicológico a todos sus alumnos o a todos los que lo requieren. bueno, pero eso es una alternativa que habrá que colocar, ¿no es cierto? Porque eso le ha pasado a los chicos, le ha pasado a los adultos, ¿no es cierto? Claro, Cada vez estamos todos asistiendo a cuestiones muy agresivas que son el resultado de todo este tema de la pandemia. pero los Entonces, adultos podemos defendernos de alguna manera, pero los chicos no tienen mecanismos para no, defenderse. obviamente, lo que decía es que esto es una situación generalizada, ¿no es cierto? Entonces hay que atender a los más chicos y hay una buena manera de ver cómo hay que tener estudiantes que acompañen todas las escuelas. Bueno, habrá que pelear nuevamente en el Congreso para ver qué pasa con la eliminación de los CAS, ¿no es cierto? Que impide contratación de cualquier otro personal que no sea de carrera docente. Y entonces para poder acompañar y efectivamente hacer el proceso de emergencia un proceso real destinando presupuesto para que acompañen psicólogos a esos estudiantes en este retorno a clases. O sea Entonces, que, decisiones de política, ¿no es cierto? claro, lo que pasa es que la pandemia, así como pone un estrés enorme sobre el sistema sanitario, la pospandemia pone un estrés enorme sobre el sistema educativo. Y yo no sé si están mirándolo así en el Ministerio de Educación. ¿Usted cree que están evaluando lo que van a hacer en los próximos 2 años para paliar las consecuencias del daño? Confío en que sí. Confía. Pero no basta con confiar, ministro. Esperemos, no todos esperamos que sí, pero están tan en otras cosas. Y eso me lleva inevitablemente a hablar de los sindicatos de maestros, ¿no? Usted ha lidiado con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, que es un sindicato difícil para cualquier ministro de Educación, pero como casi todos los ministros de Educación dicen, te llegas a entender. O sea, llega un momento en que te llegas a entender. ¿Qué va a pasar cuando proliferen sindicatos de maestros distintos al SUTEP? Ya no, porque el sindicato del presidente ya está inscrito y estoy segura que detrás del suyo vendrán otros. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a negociar? Bueno, se va a hacer una situación muy dura, ¿no es cierto? Hay varios otros países en la región que tienen más de un sindicato, y la situación es muy compleja, ¿no? No recuerdo exacto el número, pero en Centroamérica el promedio de sindicatos por país es alrededor de 6 o 7, ¿no? Entonces, y son sistemas muy chiquititos, entonces... Claro, o sea, mientras más chiquito el país, más el número de sindicatos, ya, claro. Claro. Entonces, va a ser una situación compleja, pero sobre todo porque esto arrastra una vieja disputa dentro del sindicato, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente que quieran agruparse para reclamar por derechos sindicales o laborales, cosa que cualquier sindicato hace y está muy bien, sino que también hay disputas políticas y entonces tanto es así que el sindicato de la Federación Nacional de Trabajadores del Perú, el FENATE Perú, está promoviendo la inscripción de un partido político, ¿no es cierto? Porque Claro. quiere entrar al juego a la arena política, digamos, ¿no? Entonces, ahora, la mayoría, complicada. claro,
estos profesores del FENATE que acompañan en la bancada de Perú Libre al presidente Castillo, son personas que mayoritariamente o se han negado a dar exámenes de ascenso o han sido desaprobados en exámenes de ascenso. Y el tema de los exámenes es una bandera, digamos, de lucha importantísima. O el no examen o otro examen. Y es increíble que se pueda formar un partido político para no dar examen, pero esa es la bandera central. O sea, tenemos un congresista que ha sido jalado 7 veces, otros 5 veces, 6 veces. El mismo presidente nunca ha dado examen para ser profesor secundario, que podría ser un ascenso, ¿no es cierto? Este tema del examen y de la derogatoria de la ley de carrera magisterial, ¿qué tanto daño puede hacer a la educación peruana? Muchísimo, ¿no? A ver, una de las cosas que aprendimos en el sector de educación es que por lo menos del 2012 aquí se sostuvo bastante bien 3 políticas que implementó el país que son fundamentales: la política docente, la política curricular y la política universitaria. Independientemente de los ministros o las ministras que estuvimos durante estos periodos, que además en el quinquenio pasado convulsionado, yo fui el 8º ministro de Educación, así que imagínate, claro, la inestabilidad. Bueno, a pesar de eso, todos con sus particularidades mantuvimos estas 3 políticas, ¿no? Estoy seguro que el ministro Cadillo también va a continuar con eso. Pero aquí el problema no es en el ministerio, el problema es en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Que podrían modificar las leyes, modificar la ley universitaria, ¿no es cierto? Mientras unas universidades ya están empezando a implementar, porque se acaba el 30 de noviembre los grados para los maestros, para los docentes universitarios, los grados de maestría para poder continuar. Claro. Ya hay algunos intentos desde el Congreso para generar una nueva ampliación por 5 años de este proceso. Claro, porque no quieren sacar su maestría, pues. Exacto. Y han tenido 5 años para sacarla, ¿no? Exacto. Más, ¿no? 7 años casi ya. Pero 7, bueno, claro. Entonces, lo mismo pasa con la carrera meritocrática, ¿no es cierto? La meritocracia como proceso no debiera generar mayores preocupaciones en nadie, porque es un proceso que acerca a la idoneidad para el puesto y por lo tanto el procedimiento es más justo. Se puede revisar, se puede afinar, se puede mejorar sin duda alguna, pero no renunciar a él, porque de lo contrario vamos a ir al enfoque anterior, que es un enfoque basado en credenciales, en años de experiencia, ¿no es cierto? Y entonces eso no acredita que sepa yo más. Además, porque en general los profesores, yo publiqué el año pasado un texto chiquitito que decía la cantidad de docentes que cada año se presentan a los concursos, porque hay una disposición de la mayoría de los docentes, por cierto, a poder presentarse en esta línea meritocrática de carrera. Así es. Es verdad pero que no todos aprueban. Claro, los que no aprueban sienten que no tienen una salida. O sea, ¿qué pasa? Yo he sido profesor 10 años. Me presento al examen, me jalan. Me quedo en el mismo puesto, ganando lo mismo, no tengo una línea de carrera, me presento por segunda vez, me vuelven a jalar, de nuevo en la misma situación, y no tengo salida. Entonces pasa un político y me dice que vamos a formar un partido político para que yo no tenga que dar examen y que pueda ascender. Obviamente me voy a inscribir, pues, o sea, creo que es casi lógico, ¿no es cierto? Claro, ahora es verdad que ha ido reduciéndose el número de los que no ingresan, ¿no es cierto? Porque ya hay 2 cosas que hay que hacer, que también dejamos más o menos preparadas para que se pueda avanzar. Una primera es que en lugar de bajar el nivel de los exámenes, acompañar mejor a los profesores para que puedan rendir mejor. Así es. Y segundo, buscar alguna alternativa para que aquellos docentes que, por ejemplo, tuvieron que salir porque no quisieron dar el examen y están buscando judicialmente volver a entrar, reconocerles a ellos, sin renunciar al concurso, algunos beneficios que le permiten entrar como un puntaje por su experiencia. Y eso es posible. Uno de los sindicatos más duros con el que tuve que negociar, Rosa María, fue el de sindicatos de auxiliares de educación,
que son muy poquitos y que fueron olvidados de la ley de reforma magisterial en el 2012, por diversas razones. Bueno, nos sentamos, conversamos, ellos querían entrar automáticamente, les dije que era imposible. Luego de un mes y medio de conversar y de discutir, aprobamos en el Congreso de la República una ley que, a iniciativa nuestra, presentada por varias bancadas, en la que les permitía entrar a la carrera con un examen. Nos sentamos, definimos el examen y ahora se arregló el asunto. Van a dar su examen, se les va a reconocer los años de experiencia como auxiliar, pero además tienen que rendir su examen para poder entrar. Entonces, es posible conseguir salidas, ¿no es cierto? La salida más fácil, que es decir, lo elimino, además descartando las cuestiones ideológicas detrás, ¿no es cierto? No es la mejor salida, ¿no? Ahora, este sindicato del FENATE es por la información que tenemos y las líneas del tiempo que se han visto, es como, digamos, un hijo de CONARE. ¿Es así? No tan exacto. Yo creo que lo que es, a ver, como sabes, voy a retomar mi investigación sobre sindicalismo docente que interrumpí por el encargo en el ministerio. Pero, a ver, la huelga del 17 es una huelga bien particular, te la cuento en 2 minutos. Es una huelga particular porque primero no es una huelga convocada por el SUTE, sino por aquellos SUTEs regionales, grupos que en las regiones aparecen en contra del sindicato del SUTE, del Comité Ejecutivo Nacional, y que pertenecen a varios partidos. Pucallacta en el Cusco, donde empezó la huelga con el profesor Mesatica, en Cajamarca algún grupo asociado al MAS antes que se junte con Perú Libre, movimientos regionales muy chiquitos de profesores, todos ellos en contra del sindicato del SUTE, ¿no es cierto? La huelga empieza a moverse en ese sentido, es atendida, creo yo, con errores por el gobierno en ese momento, la huelga escala, el profesor Castillo logra liderar parte de ese movimiento, tanto es así que el origen de la huelga se olvida, nadie se acuerda del profesor Mesatica, se acuerdan todos del profesor Castillo, ¿no es cierto? Ah. Y en esa aglomeración de movimientos regionales, efectivamente aparecen algunos CONARES, ¿no es cierto? Que se pliegan a este gran movimiento, se llega a la Plaza San Martín, escala la huelga, como recordamos, hasta finalmente entra el Congreso de la República, la huelga acaba como todas las huelgas, ¿no? Y luego se deshacen estas alianzas, ¿no es cierto? Estas mini alianzas se deshacen, es una muy buena práctica sindical, dicho sea de paso, hacer alianzas de corto plazo sin mayor estrategia, y finalmente se desarma y se queda un núcleo duro que acompaña mucha gente de movimientos regionales pequeños que no ven en el SUTE un canal para recoger sus reclamos y ven en este grupo liderado por el profesor Castillo, y se genera este FENATE que intenta en varias oportunidades presentarse a recibir su registro en el Ministerio de Trabajo. Esto es denegado permanentemente hasta julio, al 30 de julio de este año, que recibe el ROSP, ¿no? El registro. No, claro, pero eso es, creo que más adelante se revisará si hay conflicto de interés, ¿no? Porque el señor Iber Maraví era el promotor del sindicato y el ministro no puede ser el que le da el registro al sindicato que él promueve. Bueno, veremos más adelante eso. No lo voy a pedir que se pronuncie sobre eso porque es muy delicado, porque la verdad es que es casi penal. Pero según el señor Lucio Castro, de SUTEP, ese sindicato no tiene en sus planillas más de 250 afiliados. ¿Eso es verdad? Es probable porque en general es un sindicato nuevo, ¿no es cierto? Pero 250 afiliados, pues no es nada. Claro. Entonces lo que tiene que hacer es seguir las normas, ¿no es cierto? El Ministerio de Trabajo tendrá que determinar a partir de las planillas cuál es el sindicato mayoritario, que será el que tiene la primera opción en la negociación, ¿no? Claro, usted reclama que el sindicato mayoritario son ellos y que al final del día ellos son los que van a negociar todo. Pero claro, el otro sindicato tiene una agenda diferente y básicamente la agenda de no dar examen. Eso es clave y casi central y casi de punto único. Sí, o sea, sí, tenían esto de la carrera meritocrática, también tienen algo respecto a
a los temas además de la carrera meritocrática, del cambio en el currículo. Claro. Es decir, aquellas reformas que más o menos se vinieron sosteniendo, ¿no? El 10% del PBI, digamos, el FENATE tiene una agenda muy, muy maximalista de reclamos, que, digamos, es parte de la plataforma asociado, por supuesto, a una perspectiva política, claro, como cualquier grupo, ¿no? Ahora, sin embargo, el presidente de la República no nombra a un correligionario suyo, de FENATE, ¿no es cierto?, como ministro de Educación. Nombra a un profesor que ha tenido un reconocimiento internacional por su trabajo como profesor, que es muy bueno tenerlo, pero no necesariamente es un buen administrador de la educación. Es muy diferente ser profesor de un aula y ser ministro de Educación. ¿Eso se está manifestando ya? A ver, una de las cosas que aprendí en los 8 meses y 12 días en el ministerio fue que necesitas un equipo de trabajo que te acompañe permanentemente, porque es muy difícil. El sector de educación es el sector más grande, ¿no es cierto? Es el segundo en presupuesto, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por razones obvias, tiene más, pero es el sector más grande en planilla, en responsabilidades, en términos efectivos, ¿no? Entonces, necesitas un equipo de trabajo que te acompañe, y yo creo que allí es donde está la fortaleza. Yo no hubiese las cosas que pudimos avanzar, que creo que fueron algunas interesantes e importantes, hubiesen sido imposibles sin el equipo que me acompañó, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que creo es que allí es donde está el secreto del éxito, ¿no? El presidente, en el caso del sector de educación, es aún más complicado porque el presidente es maestro. Entonces, claro, hay un interés particular adicional al que todos los presidentes podrían tener por la educación, ¿no? Entonces, claro, hay ahí, el ministro tiene que jugar con el equipo y con el presidente para tratar de mantener un equilibrio, sostener políticas y ayudarnos a superar esta crisis educativa producto de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Cuenca por haber estado con nosotros esta mañana. Nos tenemos que despedir. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.